Vamos a leer de Martín Cogan el cuento titulado Lengua y literatura. El profesor me escruta, piensa Federico Parolo. Me observa largamente, largura que consiste, dirime cuidadoso, Federico Parolo. No en la extensividad, en un recorrido que empiece por las pestañas y finalice en las puntas de mis dedos, y en la lapicera fatalmente inmóvil que cuelga de ellos, sino en cierta intensidad, su vista clavada enérgicamente entre mis dos ojos, siempre apenas entreabiertos. Como si quisiera horadar mi frente, penetrar, indagar. Piense, Parolo, me dice el profesor y golpea con la palma de la mano sobre la mesa, como si matara una mosca, pero con la mosca ausente y el vaso de agua que tan amablemente le hemos servido al profesor esta mañana en casa. El líquido bailotea, oscilando casi hasta desbordarse. Piense, Parolo, piensa Federico Parolo. Insiste el profesor ya sin golpear sobre la mesa con la palma de la mano. ¿Acaso porque la mosca ha muerto y se ha convertido en arabesco plano en la superficie de la mesa? ¿O acaso porque la mosca impunemente se ha escapado? Yo considero la situación, se dice Federico Parolo, a sí mismo y alcanzo a apreciar cierto grado de presumible viabilidad en la resolución del dilema. El profesor me aguarda la hoja como entregada, espera recibir la acción eficaz y poco menos que definitiva de la tinta azul negra de mi lapicera Parker, cuyo cartucho estreno este mismo día en mi clase de lengua y que por lo tanto brotará, cabe suponer, firme y abundante. Sin embargo, la tinta no brota y no brota porque yo no apoyo la punta metálica de la lapicera sobre el papel, ni ejerzo presión manual alguna, ni mucho menos deslizo el vértice mismo de la convexidad extrema de la Parker a lo largo de la hoja. Y no lo hago, confiesa íntimamente Federico Parolo, porque en verdad no se me ocurre qué cosa poner. Piense, Parolo, enfatiza el profesor, que no me tutea ni me nombra por mi nombre, y señala esa única oración que espera en la hoja que espera, con el borde levemente sombrío de la uña de su dedo índice. La oración no es difícil, lo sé, piensa Federico Parolo, menos por la posibilidad real de vislumbrar el modo correcto de resolverla, que por una evaluación meramente cuantitativa. Cuento las palabras de la oración, evalúa Federico Parolo, y lo cierto es que son solamente tres. La primera, la palabra él, unitaria y breve, casi fugaz por añadidura. Con esa palabra principia la oración y en ella se detiene momentáneamente la punta de mi lapicera Parker, por suponer que su simplicidad resolutiva se corresponde proporcionalmente con su brevedad, que deducir la función sintáctica, y es que de eso se trata, la palabra él será necesariamente más fácil que resolver la de la palabra que sigue, la palabra alumno. Sin embargo, piensa Federico Parolo, se dice a sí mismo, decepcionado, me veo obligado a abandonar esa primigenia toma de posición y la tinta azul negra de la lapicera Parker, la tinta indudable y delatora de un cartucho recién colocado, deja sobre la palabra el testimonio de la vacilación, un punto inútil e insignificante, puro efecto de la reflexión reposada, reposando sobre la hoja, como si la E de él fuera una I y requiriese la coronación de un punto sobre su cresta. ¿Acaso es esto, esta inscripción vana, la que irrita al profesor, la que completa, se dice Federico Parolo, el proceso de progresiva irritación del profesor? En modo brusco en que se quita sus gruesos anteojos y comienza a mordisquear una de las patillas, la izquierda, parece ser una señal del desarrollo de dicho proceso en su estado de ánimo. El golpe que vuelve a dar sobre la mesa, otra vez con la mano abierta.
como si otra mosca se posara sobre la hoja, o como si se posara la misma mosca que escapó antes y que ahora retorna, ratifica el sentido de las señales precedentes. Esta vez uno de los puntos extremos del movimiento oscilatorio del agua en el vaso alcanza el borde mismo del recipiente y una gota pequeña pero brillante resbala por el lado exterior hacia la mesa, empequeñeciéndose aún más a través de su viaje y oscureciendo de pronto al tocar la madera. Piense un poquito, Parolo, dice el profesor, con una leve, apenas perceptible concesión en sus términos. La oración está conformada por tres palabras, y si la primera es él y la segunda alumno, la tercera es estudia. Y al cabo de la misma, lo que hay es un punto, no un punto involuntario como el que se alojó sobre la E de la palabra él, en un momento dado de esta clase de lengua en el que yo creía haber hallado el verbo núcleo de la oración. No, este otro punto señala el final, la conclusión, la no infinitud de la oración, que espera que yo la analice, mientras el profesor a su vez piensa, Federico Parolo, espera la espera. El alumno estudia, repasa mentalmente Federico Parolo. Eso es todo. Son tres palabras, trilogía que encierra, y en lo que a mí respecta, también encubre. Una binariedad, la que segrega a dos aguas, un sujeto y un predicado. Necesariamente calcula matemáticamente Federico Parolo. Uno de ambos estará integrado por dos términos, por dos de las tres palabras, y el otro, el restante, por la restante. Sensible quizás a la evolución de estas elucubraciones resignadas, el profesor me orienta con alguna complicidad. Busque el verbo, Parolo, y como yo le devuelvo un gesto de ojos entrecerrados y de boca entreabierta, enfatiza el verbo, Parolo, el verbo. Una tercera mosca, o la misma mosca que ya ha salvado su frágil supervivencia en dos ocasiones consecutivas y que necia, terca e incluso regresa al mismo sitio, recibe otro aplauso inesperado, que se construye no a partir del choque instantáneo de dos manos abiertas, sino de una acción análoga, pero que involucra una mano, la de mi profesor de castellano, y una mesa de madera, la del comedor de mi casa, donde solamente recibimos a las visitas y también al profesor. Esta tercera exteriorización deviene de un simple gesto. Yo no he dicho nada, dice Federico Parolo, ni lo he escrito tampoco. Apenas si he señalado, pero sin siquiera apoyar la punta metálica de mi lapicera Parker, sin desencadenar la futilidad de otro punto perdido. A la segunda de las palabras de esta oración de tres palabras, es decir, dice Federico Parolo, a la palabra alumno. El profesor da tres mordiscos en un único movimiento mandibular que resulta fulmíneo a la patilla de sus anteojos. Luego vuelve a ponérselos para verme mejor, y yo calculo que la parte de atrás de su oreja, la que casi nunca se le ve a nadie, se ha humedecido un poco con la saliva. ¿Alumno? ¿Un verbo, Parolo? Me dice irritado. Yo alumno, tú alumnas, él alumna, Parolo. Nosotros alumnamos, vosotros alumnáis, ellos alumnan. En la entonación reprobatoria de la interrogación secuenciada del profesor, y no en el valle estéril de mis recuerdos gramaticales, nos encontramos la respuesta y yo. No, le digo. Bueno, concede el profesor, algo aliviado como si hubiese estado temiendo una respuesta contraria. Entonces piense, Parolo, piense un poco. Se saca los anteojos nuevamente, con una tendencia a la repetición, que hace del gesto todo un tic y no un simple ademán ocasional. Yo comprendo que mis posibilidades de veracidad en la respuesta establece estadísticamente. Federico Parolo se han
acrecentado pasando de unos 33% que tenía antes de efectuarse el tercer golpe de mano abierta sobre la mesa a un 50% que me corresponde a posteriori. En tanto, dicho golpe excluyó, además, de a una tercera mosca a la misma. Insensata que había retornado a una de las tres palabras que integran la oración. De modo que, de modo que, para establecer el verbo núcleo, lo cual, empero, no sería sino el principio, la metonímica punta del iceberg de su resolución sintáctica, solo debo escoger entre las dos palabras restantes. Él, la primera, y estudia, la tercera. Mi estrategia es la siguiente: sobrevolar un extremo y otro de la oración. En uno, el izquierdo, está la palabra él. En el otro, el derecho, está la palabra estudia. Con la punta casi amenazante de tinta azul negra de mi lapicera Parker, como si dudara y tratara de decidirme por una o por otra, el complemento de este movimiento manual es desviar mi mirada desde la hoja expectante con la oración hacia la expresión facial del profesor de lengua, para inferir la respuesta correcta de los matices que vaya adoptando su semblante en cada segmento de mi órbita supraoracional. Sin embargo, piensa Federico Parolo, como emulando a Buster Keaton, el profesor mantiene una homogénea expresión de desazón y de desdicha, sin ningún tipo de irregularidad, ni cuando la Parker parece precipitarse, decidida sobre la palabra él, ni tampoco cuando aparece hacerlo sobre la palabra estudia. Alumno, la palabra alumno es una simple mediación, y en el vaivén de mi viaje merodeador comprendo que el recurso no resultará. Piense, Parolo, es todo lo que dice, vuelve a decir, dice Federico Parolo para sí mismo, el profesor de lengua. Es fácil. Agrega, y yo sé que es fácil, lo sé porque la oración tiene nada más que tres palabras, y la alternativa, de hecho, se ha reducido a dos, por no haber encontrado el indicio que me permita inclinarme decisivamente en dirección de la palabra él o en dirección de la palabra estudia. El sendero de la gota que ha resbalado por el lado exterior del vaso en ocasión del segundo golpe de la mano del profesor sobre la mesa se ha vuelto una hilera de muchas otras gotas, pero mucho más pequeñas y quietas además, no deslizantes. Se parecen a las pequeñas gotas de sudor que le afloran al profesor. Observa Federico Parolo a lo largo y a lo ancho de su frente enrojecida, a pesar de que estamos en el mes de julio. La próxima semana son los exámenes y de que solo la deficiencia en el suministro de gas impide que la estufa aporte con mayor eficacia su parte correspondiente en la conformación de un ambiente cómodo en el que procuramos agasajar al profesor de lengua. El verbo, Parolo, dice el profesor, busca el verbo, la acción. Pero algo en mi rostro le informa al profesor que esta última aclaración ha oscurecido, contrariamente a su supuesta pretensión original, mi panorama analítico. Comprendiendo, piensa Federico Parolo, con un considerable sentido autocrítico, que su intervención no ha hecho más que complicar la situación, es decir, que no ha hecho más que confundir las cosas, se ve obligado a aportar una acotación más explícita y verdaderamente iluminadora, para subsanar su propio
paso en falso y para resolver el interrogante que esas pocas 3 palabras, y ya a esta altura en realidad solamente 2, nos plantean a ambos. ¿No le parece, Parolo, me dice entonces, que el verbo es estudia? La pregunta, lo advierto, es crucial. Mi atención, levemente orientada, se dirige hacia el sector derecho de la oración y recién ahora me doy cuenta de que, sin querer, abandoné mi lapicera Parker a un costado de la hoja y por lo tanto de la oración. Vuelvo a tomar la lapicera y la suspendo, con mayor firmeza esta vez sobre la tercera de las 3 palabras de la oración. Tengo que asumir el riesgo, se dice Federico Parolo. Apoyo la punta metálica de mi lapicera Parker en el inicio de la palabra final, en el rulo de la E de la palabra estudia, y la desplazo horizontalmente por debajo de la palabra en cuestión. Establezco así una línea azul, negra, como base o sustento de la palabra estudia, obteniendo el efecto subrayado o de subrayamiento y produciendo de hecho el estreno de mi cartucho de tinta azul negra, que hasta ahora, a pesar de llevar ya casi una hora de colocado, no había sido empleado más que para señalar un punto accidental o inintencionado en un lugar sin motivaciones particulares de la hoja blanca, en la que sigue esperando con su proverbal paciencia la oración. Subrayada que queda la tercera de las palabras del sintagma y razonando todavía en el comedor especialmente silencioso, la voz del profesor formulando su última pregunta. Levanto. Piensa, Federica Parolo. Mi atribulada cabeza asiento con una seguridad puramente apariencial y contesto con el tono más convencido y convincente que logro obtener. Sí, es el verbo. Entonces el profesor se relaja, suspira incluso y se deja ir hacia atrás en la silla. Solo en este momento advierto que... ¿Qué punto advierte? Federico Parolo, él estaba como abalanzándose sobre mí. Se pasa un pañuelo por la frente y bebe unos largos tragos de agua. Con estos 2 gestos desaparecen todas las pequeñas gotas que podían percibirse, las del borde exterior del vaso, las de la frente del profesor. El pañuelo vuelve al bolsillo trasero de su pantalón oscuro, el vaso con un sonido apagado de vidrio y de madera a la mesa. El profesor me contempla con el aire apaciguado del sobreviviente. Es así, me dice. Ese es el verbo, Parolo. Estudia. Póngalo, Parolo. Póngalo. Hágame ese favor. Y yo, piensa Federico Parolo, le hago ese favor. Y anoto, debajo de la línea que se extiende al pie de la palabra estudia, la palabra verbo. Y en el momento mismo de escribirla, viendo la sonrisa complacida del profesor, en el acto mismo de estar escribiéndola, me invade la gratificante sensación, casi diría, que el orgullo de estar haciendo feliz a un hombre. Si ya tiene el verbo, Parolo, si ya sabe que el verbo de la oración es estudia, observe y responda, Parolo. Concéntrese. ¿Cuál es el sujeto? Es en este momento tan apacible de la mañana de un día sábado de julio, pudiendo regodearse un poco más en el costoso hallazgo de ese escurridizo verbo núcleo, cuando prefiere el profesor salirse y sacarme de la parsimonia dulce del alivio y la jactancia y volver a colocar entre nosotros la sombra de un enigma, volver a colmar de este comedor
lo que recibe como a un huésped con la atención de esa pregunta plena de insidia y acaso de felonía que se yergue sobre mí. La precipitación de mi respuesta aduce Federico Parolo, y por precipitación entiendo la alteración del orden sintagmático que entre el acto de pensar y el acto de hablar recomienda con frecuencia, aunque no siempre de buenos modos, el profesor. Se debe básicamente a dos motivos. El primero de ellos, repasa el cuidadoso Federico Parolo, es la gestualidad intranquilizadora del propio profesor, la masticación ya referida de la patilla izquierda de sus anteojos, a la que se agrega ahora el tamborileo continuo de sus dedos sobre la mesa de madera. El agua ya no corre peligro de desbordar el límite curvo y suave de la parte superior del vaso debido a aquel extenso y aliviado sorbo con el que se gratificó el profesor en ocasión de establecerse la condición verbal y nuclear de la palabra estudia en la oración. Pero acaso como un efecto de aliviamiento proveniente de esa misma acción, el vaso ahora tintinea con una intensidad correspondiente a la del movimiento de los profesoriles dedos sobre la mesa. Y lo que debió ser solamente un signo de nuestra amabilidad para con el profesor, de nuestra generosa intención de acondicionar su bienestar y su comodidad, se convierte traicioneramente en factor de perturbación para el cumplimiento de mi deber analítico, que es el de responder con corrección a una pregunta que, de no ser el mundo como es y de poder yo realizar con plenitud mis deseos y mis sueños de adolescencia, solicitaría se me reiterara una vez más. Apenas con su única enunciación me veo en la circunstancia de responder y de dar un paso no menos decisivo que el precedente en la resolución del análisis sintáctico de esta oración, que a pesar de ser la primera de la clase, va consumiendo los minutos y sugiriendo que a su condición iniciática deberemos pronto adosar su condición de unicidad. Pero yo decía, dice Federico Parolo, que eran dos los motivos que daban cuenta de la precipitación de mi respuesta. Y si no eran esos dientes y esos dedos rebotando al unísono, el otro es de mi temperamento, del que no me ufano ni me desdigo, proclive a la fidelidad. Esto significa que si fue la tercera palabra de las tres que integran la oración, la palabra estudia, la que me proveyó de una agraciada respuesta para el enigma anterior, hubiese sido un acto de deslealtad de mi parte abandonarla en ocasión de plantearse un segundo enigma. Y es esta una convicción filosófica, dice Federico Parolo, un modelo de valores de vida, una pauta de conducta ética, y no simplemente, como juzga con superficialidad el profesor de lengua, una respuesta idiota. Volvería a responder 100 veces que el sujeto de la oración es mi vieja aliada, la palabra estudia. Aunque 100 veces el profesor se enfureciera como ahora se enfurece, aunque 100 veces se agarrara la cabeza con las dos manos como ahora se la agarra y se la frotara como ahora se la frota, aunque golpeara toda la tarde con la mano no ya abierta sino cerrada, echa puño sobre la mesa del comedor, donde le hacemos el honor de recibirlo, como ahora golpea en el momento de calificar a mi respuesta del modo al que yo hice referencia para el
Para el profesor de lengua parece estar demasiado claro que el sujeto de la oración no es estudia. Y solo ahora que veo su rostro enrojecido y que advierto que él, un nuevo tic, guiña incontroladamente el ojo derecho, lo está también para mí. Ese corrimiento temporal, esa leve discronía, pone al profesor poco menos que fuera de sí. Bien, seguimos con la tercera parte. El profesor precipita atropelladamente la respuesta, como si en la celeridad y no en la certeza residiera el mérito. Como si acaso, dice Federico Parolo, el transcurso de estos fugaces 10 minutos de silencio y de reflexión sintáctica me privaran del derecho de hacer uso de unos, digamos, 10 minutos más, si fuera ese lapso indispensable, para que mi indagación analítica me condujera hacia la develación. Después de todo, arguye Federico Parolo para sí mismo, al formular su interrogación con respecto al sujeto oracional, el profesor, que se pondría a partir de entonces tan impaciente, no hizo, sin embargo, ninguna insinuación acerca de urgencias ni de virtudes de prontitud. Preguntó solamente por el sujeto de la oración. Y no debía ignorar, o tal vez no debería haber ignorado, que siendo la oración compuesta de este modo el alumno estudia, y sabiendo yo, como lo sabía, y él sabía que lo sabía, en tanto me lo dijo él, que estudia no era del añorado e indagado sujeto, sabiendo, digo, dice Federico Parolo, que este era el panorama que yo tenía frente a la oración, debió inducir que, mucho más que los 10 minutos ya empleados, me insumiría el hallazgo individual de la respuesta correcta. Pero el profesor, cuya impaciencia, ya próxima a la intolerancia, se torna cada vez más palpable, en el desarrollo de esta clase de sábado se apura a contestar él, a resolver él que el sujeto de la oración es el alumno. Y me priva así, con una actitud calificable cuanto menos de egoísta, de la satisfacción modesta, pero necesaria de la propia realización. Mi rol se reduce así a la simple ratificación, a la corroboración puramente reproductiva, es decir, a trazar una raya horizontal por sobre las palabras señaladas, la palabra él y la palabra alumno, y a escribir sobre dicha línea la palabra sujeto, abreviada de este modo, SOJ. En la medida en que la retribución pecuniaria con la que mis padres satisfacen, no sin esfuerzo, las apetencias comerciales del profesor de lengua, se establece según un segmento cronológico previamente determinado y no en un crecimiento proporcional al número de oraciones resueltas o de sujetos desentrañados en la clase. Su precipitada develación del enigma por él mismo planteado se confirma como arbitraria e injustificada. Ese es el sujeto, Parolo, el sujeto, me dice el profesor, ahora echándose hacia atrás y haciendo crujir desconsideradamente la silla en que lo recibimos, al tiempo que abre sus brazos, menea la cabeza y termina por morder el labio inferior. Gestualidad esta que, cargada como lo está de desprecio y de subestimación, me lleva a pensar, piensa Federico Parolo, que era esa la semioculta intencionalidad de su respuesta adelantada, la de reforzar su superioridad en el saber de la sintaxis, la de acentuar su autoridad académica. Razone un poco, Parolo, solicita el profesor con desconfiable amabilidad y pregunta, ¿qué clase de sujeto es este que señalamos? Y así, como su gestualidad y su expresión facial me revelan, ¿acaso más allá de su voluntad, sus intenciones y sus estados anímicos, también yo,
aunque alumno, tengo ese potencial expresivo disponible para hacer uso de él. Y como mis ojos nuevamente dejan caer a medias los párpados hinchados y la boca se entreabre, otra vez dejando asomar un hilo de baba por la comisura izquierda, y se juntan las cejas, y se nubla la vista, y me rasco la cabeza sin intensidad alguna, el profesor solícitamente aporta nuevos datos que restrinjan el espectro hasta ahora infinito de respuestas posibles. Parolo me dice, concéntrese y razone. El sujeto, ese sujeto que ya marcamos en la oración. El sujeto, Parolo. ¿Lo ve? Diga, Parolo. ¿Es un sujeto expreso, Parolo? ¿O un sujeto tácito? Comprobando, piensa Federico Parolo, que la opción se ha bifurcado nuevamente, pero sin olvidar, empero, que la limitación temporal es una variable omitido, pero definitoria, procuro establecer con rapidez el área de acción de ese razonar que se me solicita. Mi noción de sujeto zigzaguea vertiginosamente entre el historiador romano de influencia senequiana y ciceroniana, y esos trenes que no se detienen hasta llegar a su destino final, y como la condición subjetiva me parece más pertinente en un escritor que en un ferrocarril, razono y respondo: Tácito. Me equivoco. El profesor de lengua me lo hace saber con otro de sus golpes sobre la mesa, exabrupto que por su recurrencia se va pareciendo cada vez más a la descortesía, siendo como es que esta mesa no es su mesa, ni este comedor es su comedor, y que al fin de cuentas son mis errores, y no mis aciertos los que motivaron la convocatoria de un profesor particular, que es como decir, abrir una fuente de trabajo de lo cual el profesor mismo obtiene un rédito económico inmediato. Se irrita, sin embargo, con mi equivocación, dice Federico Parolo, y mancillando con varios puntitos de su virome marca Vic de color rojo el trazo elegante y azul negro de mi Parker en la parte en la que se lee el alumno, levanta su tono de voz el profesor y exclama: pero si acá está el sujeto, Parolo, ¿no lo ve? Acá, Parolo, en la hoja. No me esté mirando a mí. Miro la hoja y el sujeto efectivamente está. Y es el alumno. Y la observación enfática de su presencia alude oblicuamente a la posibilidad de su ausencia, y realizada en este caso. Todo lo cual me lleva a concluir que alguno de mis razonamientos iniciales era falaz. Aquel por el que se deducía que dos palabras integrarían el sujeto y una el predicado, o dos el predicado y una por ende el sujeto, porque siendo que el sujeto está, pero pudo no haber estado, estar ausente, estar, ya veo, tácito. Las tres palabras que integran esta oración con la que íbamos a abrir la clase, pero que la ha abarcado ya casi por completo, pudieron ser las tres el predicado. Y sin embargo, no es así, porque el sujeto está manchado por el gesto impaciente del profesor, picado como de viruela por esa Vic de color rojo mordisqueada, en su extremo tal como la patilla de los anteojos. Pero en fin, aún así, lo cierto es que está. Está y no es tácito, porque la sola mención de esas tres sílabas motivaron otro puñetazo desconsiderado por parte del profesor. Y si las infinitas combinaciones resolutorias se redujeron, como fue dicho, a una nueva dualidad, la sola exclusión de la alternativa de un sujeto tácito
me conduce cartesianamente a la respuesta clara y distinta de que el sujeto, cabe afirmarlo, está expreso. Bien, vamos por la parte 4 y última. Admitir la condición de simplicidad de una oración cuya resolución en análisis ha demandado casi todo el tiempo de la clase, sería, dice Federico Parolo, un acto encomiable, sinceridad que quizás me enalteciera ante el profesor, pero sería también una inesperada forma de vulnerar el orgullo sintáctico que toda persona desarrolla, en mayor o menor medida, en su interior, de manera que, ante la disyuntiva que el profesor me plantea en el marco nuevamente de la binariedad, con respecto a la condición de complejidad o simplicidad en la que yo colocaría la oración el alumno estudia, respondo casi sin vacilaciones. Se trata de una oración compleja. Es lo menos que alguien puede hacer en consideración de su propio esfuerzo y dignidad. Pero hay personas que no saben gritar y a la vez evitar que algunas gotas de saliva vuelen expulsadas de los labios, casi siempre en dirección del indefenso interlocutor, y el profesor de lengua es, lo compruebo, comprueba con desagrado Federico Parolo, una de esas personas. Advierto en la enfatización, bajo todo punto de vista excesiva, de intento de réplica, que nada de lo que yo diga y trato de decirlo, solo que soy objeto de la prepotencia de las interrupciones, logrará modificar su toma de posición en favor del carácter simple de esta oración. Sus motivaciones son frías y calculadas, aunque probablemente más certeras desde una perspectiva de rigor científico. Sustenta la hipótesis de la simplicidad en la imposibilidad de la subdivisión oracional en forma de proposiciones coordinadas. Mis motivaciones, que se vinculan en cambio con los humanos sentimientos del amor propio y de la autovaloración, acaso también con una connotación autobiográfica, ¿no es ya esta clase, reflexiona filosófica Federico Parolo, una parte de mi vida? No alcanzan, sin embargo, a ser expuestas con el grado de libre uso de la palabra el que tiene derecho todo ciudadano de bien. El profesor todo lo invade con sus gritos, ya francamente inoportunos, tanto con la consecuencia de índole pluvial que tal desborde verbal conlleva. Para mantener el debate en plano de desacuerdo sintáctico, sin desviar el requisito de la objetividad analítica hacia una incómoda e innecesaria disputa personal, acepto la postulación de la simplicidad de la oración, detrás de la cual el profesor oculta acaso algún tipo de ambición o frustración también provenientes de los recovecos inexplorados de su pasado. Si es posible establecer una cierta regularidad metódica, en el sentido de un in crescendo que trepa desde la pregunta aparentemente cargada de inocencia hasta el estallido final de la exasperación y los gritos, lo concreto es que la técnica es abandonada por el profesor en la formulación de la siguiente pregunta. Esta se lanza ya en su primer momento de existencia en el mundo,
con una tonalidad que supera en varios decibeles la línea media que lo podría definirse como la mera enunciación. Lo que equivale a decir, en última instancia, que el profesor me grita su inquietud respecto hacia la oración que nos ocupa y de algún modo también nos desborda. ¿Es ella una oración bimembre o unimembre? Consigo trazar con bastante naturalidad toda la serie de gestos correspondientes a la acción de contestar. Asiento con firmeza, me adelanto un poco en la silla, yergo al cielo mi dedo índice, muevo incluso los labios casi sin temblores, pero no digo absolutamente nada. El profesor, al que la saliva que no escupe al gritar se le acumula en los pequeños hilos globulados en el borde de la boca, se resuelve a ser un poco más claro. Al fin de cuentas, concluye Federico Parolo, con su función es explicativa antes que examinadora, pedagógica antes que evaluativa. Unimembre, Parolo, me dice, razónelo, que tiene un solo miembro, y bimiembre, Parolo, me sigue que tiene dos. Releo la oración, el alumno estudia, y la singularidad de su construcción evoca en mí una imagen, poco menos que cinematográfica, un pupitre de madera, en medio de un desierto, y allí, bajo el sol, aislado en el arenoso mar, un alumno solitario, evidentemente miembro único de la escena, constituyendo de por sí un oasis. Estudia. Respondo entonces sin perder nunca la humildad que estamos ante una oración unimembre. Es natural que yo, Federico Parolo, piensa Federico Parolo, en y para sí mismo, siendo como soy, un alumno pensara en el alumno de esta oración antes que en el sujeto o en el predicado, categorías abstractas e inexpresivas. Y es una especie de penosa fatalidad que sea precisamente en la coexistencia desdoblada de un sujeto y un predicado donde el profesor, ya en el nivel de la furia, establece la bimembración oracional, una verdad relativa, como la son todas, porque él prefiere con el totalitario absolutismo que supone ese pésimo hábito de gritar que tiene. Resulta finalmente inaudito que el profesor se asombre, como se asombrará, y que se indigne como se indignará, por el hecho de que un ser tan sensible como puede serlo un perro, y un perro tan auténtico en sus sentimientos patrióticos como puede serlo un dogo argentino, se sobresalte herido por tanto golpe. Se sobresalte herido por tanto golpe y tanto grito prepotente y desconsiderado, y trate saliendo, es cierto, con notable sorpresividad desde atrás de uno de los sillones del comedor, de defender la armonía de su ámbito vital, sabiendo, como se sabe, que no hay mejor defensa que un buen ataque. Habría que pensar dos veces si un zapato chamuscado y tres dedos del pie derecho valen un predicado o valen un sujeto. Martín Cohen, Lengua y Literatura.